Ok, muy buenos días. Vamos a hablar un poquito sobre el uso de la estadística en la publicación científica dentro del área de las ciencias de la salud. Para esto me he permitido revisar un artículo, el cual ha sido publicado el año 2011 de la ciudad de La Habana, en Cuba. Y aunque Cuba no está dentro de nuestra realidad, en sí las investigaciones sí lo están, ¿no? Y hay muy pocos artículos referente a este tema, muy pocos actualizados, porque, bueno, ya vamos a ver los resultados del trabajo y lo que nos lanza. El artículo es un artículo, como ustedes pueden observar, de revisión, que habla sobre el uso de la estadística específicamente en una revista, que es la Revista Cubana de Higiene y Epidemiología. Es una de las tantas revistas más que existen dentro del área de la salud. Ellos han realizado un muestreo, entonces, de todas las revistas, todos los artículos que han sido publicados desde el 96 hasta el 2009, es decir, más de 13 años, y han excluido a todas las investigaciones metodológicas, cualitativas, revisiones bibliográficas, noticias, recogiendo solamente o incluyéndose a 180 artículos originales. Estos fueron detalladamente analizados en las secciones de métodos y resultados. Y bueno, podemos sacar algunas conclusiones y observando los resultados. Y tenemos que de los 180 artículos, pues se ha logrado extraer 631 autores distintos. ¿Qué nos dice esto? Que un artículo no se hace solo, ¿no? Un artículo siempre va a constituir un producto de un equipo de investigación y estos equipos de investigación pueden estar entre 2 hasta 7 personas, 8 personas, pero el promedio es más o menos de 4 personas por cada trabajo de investigación. Ahora, en el primer gráfico de pizza que nos muestra es cómo está compuesto este equipo de investigación, si este equipo de investigación incluye o no a un profesional en bioestadística. Y lo que podemos ver es que el 22,8, es decir, casi el 23% de los artículos sí incluye a un profesional dentro del área de la bioestadística. Esto quiere decir que este profesional ha sido partícipe del estudio en todas sus fases y que su aporte ha sido significativo para el desarrollo del artículo de investigación. Pese a eso, podemos observar estadísticos críticos, por ejemplo, en fases como el muestreo. El segundo diagrama de pizza nos muestra que el 50%, más o menos un poco más de la mitad, 52% de los trabajos no usan ningún tipo de muestreo, es decir, no lo aplica. Y del restante, casi la mitad del restante ese, 21% no especifica, eso es un error grave. Y pongámoslo así, que entre el 12 y el 13% que sí especifican, se encontrarían estos profesionales de bioestadística, ¿no? El 12,2 es un estudio no probabilístico, es decir, que no refleja a la población en sí, y tan solo 3,8% tiene un muestreo probabilístico que puede ser simple aleatorio en 5,4, para que vean lo difícil que es hacer un estudio simple aleatorio, un muestreo estratificado en 1,8%, muestreo por conglomerados 3,6% y otro tipo de muestreo que utilizan pues son los muestreos complejos, ¿no? Complejos quiere decir que puede ser un estratificado aleatorio, ¿no? O un conglomerado estratificado aleatorio. Son complejidades que demandan de la característica misma de la población y de la muestra. Ahora bien, aparte de esto, pues los autores también han visto cómo está mencionada la parte de estadísticas. Si ellos incluyen dentro de la metodología los estadísticos que van a utilizar y los equipos que necesitan o los softwares que van a utilizar para analizarlos. En la figura 3 podemos observar que
o nuevamente más del 50% no menciona si utilizan o no utilizan algún paquete estadístico para el análisis de datos. 12,6% definitivamente dicen que no han utilizado, lo han hecho a mano, no sé cómo lo habrán hecho, pero a la antigua, ¿no? Como lo hacíamos antes. Y pues del 30,5% que sí han utilizado algún software estadístico, vemos que la mayoría utiliza el EpiInfo porque obviamente la revista es de epidemiología y este es el software gold standard para este tipo de trabajos. Pero excluyendo estos, pues también se utiliza el SPSS, se utiliza el Excel. Excel tiene un 3%, que es el menos utilizado. Sin embargo, ustedes ya han visto que es bastante simple y bastante confiable. Al menos para el estudiante de pregrado sería el ideal que empiecen por el Excel porque luego el SPSS se parece demasiado al Excel. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con los procesos o procedimientos estadísticos? Es decir, el uso de estos procedimientos estadísticos que nos indica el método estadístico. Como ustedes pueden observar en el gráfico, una gran mayoría, casi un 90%, nos está indicando que no utilizan procedimientos estadísticos. Y recordemos que de las revistas, 20% contaban con estadísticos, es decir, que de 10% de ellos que contaban con los estadísticos aún no siguen el uso de procedimientos estadísticos y tan solo el uso de estos se limita apenas con un 10,2%, ¿no? O sea que ustedes que tengan nociones de estadística, que utilicen el Excel y que sigan un procedimiento estadístico, ya los adelanta, ya los pone en ese 10% de personas excepcionales y de trabajos y de artículos de mucho valor, de mucho valor. Estamos recordando que las personas que publican en estas revistas son profesionales, que ya tienen un título y que comparten diferentes áreas dentro de la salud. Ahora vamos a ver los procedimientos estadísticos. Si ustedes se fijan, la mitad de los artículos que sí utilizan procedimientos estadísticos utiliza uno solo, que es en el que nosotros hemos hecho más énfasis, justamente porque ya sabemos que es el más utilizado, es el de base, el que siempre se tiene que utilizar, y es lo mínimo, el mínimo requisito necesario para poder completar con la asignatura de bioestadística. Ya lo vamos a ver más adelante en la siguiente gráfica, pero también pueden haber el uso de 2, de 3, de 4, de 5, hasta de 6 procesos estadísticos o procedimientos estadísticos, que ya serían artículos que tienen una mayor complejidad, ¿no? Entonces, si ustedes quieren estar en ese 0,7% de personas que manejan estadística y que lo hacen de forma con una maestría en realizar los datos, entonces ustedes ya miran y se posicionan. Yo tengo la certeza que todos los que aprobaron el hito 3 ya están dentro del 53%, están por encima de este 53% de las personas que utilizan un procedimiento estadístico porque ustedes ya llegaron a utilizar 2 y más. Ahora veamos qué tipos de estadísticos se utilizan, cuáles son los más utilizados. Fíjense que en el 88% de los artículos se utiliza la estadística descriptiva. Estadística descriptiva quiere decir hacer tablas, hacer gráficos, calcular media, mediana, moda, calcular desviación estándar. Eso es estadística descriptiva. Eso ustedes ya lo saben. Es más, salieron con un poco de background en el colegio, se les dio en colegio estas estadísticas descriptivas y nuevamente las hemos repasado y ustedes lo han analizado en sus trabajos, en sus prácticos que se les han dado a lo largo de la asignatura. Ahora bien, que usaron aquellas personas que hicieron la excepción, que fueron trabajos más complejos. Pues tenemos al chi cuadrado. Yo de aquí voy a seleccionar 2 o 3 que serían los que más van a utilizar ustedes. Odds ratio riesgo relativo son estadísticos típicamente de epidemiología, por lo tanto ustedes probablemente no lo vayan a ver. Los de medicina lo llevan en la asignatura de medicina basada en evidencia.
El resto de los, bueno, enfermería puede ser también que lo vea, pero bioquímica y farmacia no trabaja tanto con esto, a menos de que estén involucrados en un equipo que trabaje sobre los medicamentos y sobre la valoración de medicamentos en ensayos clínicos. Para eso sirve, ¿ya? Entonces, el chi cuadrado y el T de student y la regresión logística, que es muy similar a la regresión lineal de Pearson, serían los que deberíamos nosotros enseñar dentro de las aulas, la interpretación, porque recordemos que ya el uso de softwares estadísticos, SPSS, Excel, nos calcula todo esto, solamente nos quedaría como importancia el interpretarlo, ¿ya? Y pues entre todos ellos no llegan ni al 12%, llegan al 11,3% de utilizados. El más utilizado está el chi cuadrado y en este caso el menos utilizado la regresión logística. Ahora, ¿qué enseñanzas nos trae este artículo? ¿Cuáles son las conclusiones a las cuales se puede llegar? En primera instancia, que los investigadores en salud, si bien no es necesario que sean ellos especialistas en estadística, pero es necesario el acudir a especialistas dentro de la bioestadística para resolver los problemas que se van a ir presentando. Y para que un investigador, un bioestadístico, se comprenda con un personal de la salud, el personal de la salud tiene que manejar cierto lenguaje bioestadístico y el bioestadístico tiene que manejar cierto lenguaje bioquímico, médico o cualquier área de la salud. Porque de lo contrario, ambos estarían hablando idiomas distintos y sería muy difícil y muy complejo la comprensión de los procesos que se desean analizar. Ahora, también es importante, dice, que esta capacidad matemática le brinde al personal bioestadístico el escuchar de forma más abierta a los profesionales de medicina y ayudarles a comprender el punto de vista matemático y médico. Entonces, la matemática, yo ya les he explicado, es muy abstracta. Cuando nosotros tenemos la significancia estadística y la significancia biológica, muchas veces están peleadas una con la otra y quien es el encargado de poner los puntos sobre las IES es el investigador en base a su conocimiento tanto matemático, la evidencia matemática, pero también ante la evidencia biológica y a la significancia de lo que es la biología o lo que es la vida para nosotros, ¿no? A los números son números. Para nosotros son 200 enfermos de coronavirus, 50 muertos. Pero si uno de los muertos es mi familiar, entonces no es un muerto más, ¿no? Entonces ese más o menos sería la diferencia entre significancia matemática y significancia biológica. Aquí entra la parte sociocultural, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué otras conclusiones más podemos sacar? Que el rol del bioestadístico debe manifestarse desde el proceso de planificación. Y si ustedes recuerdan, dentro de los primeros capítulos, todo el hito 2, nos hemos dedicado a solamente ver el método estadístico. Ni siquiera hemos entrado a hacer cálculos, no hemos sacado medias, nada. Hemos planteado el método estadístico como la columna vertebral para cualquier trabajo, sea de investigación, sea un trabajo académico, sea para laboratorio, para lo que sea. El eje, la columna, es la planificación. Nos garantiza, las estadísticas nos lo dicen, garantiza el 80% de correcto avance de nuestro trabajo. Aquellos trabajos que no presentan un proceso de planificación tienen un alto porcentaje de fracaso, es decir, hay más de un 50% de fracaso que aquellos que no han sufrido una planificación. Y si no es un fracaso, pues vamos a decir, ese trabajo va a salir a flote, pero no va a ser una lumbrera, va a estar dentro del
punto más bajo, porque realmente va a tener que sobrellevar muchos problemas en el camino. Además de incluirlos dentro del proceso de planificación, tiene que estar dentro de todas las áreas para enriquecer y potenciar la investigación. Entonces, nuevamente vamos a decir que uno no tiene que tener la capacidad de conocerlo todo, pero sí tiene que conocer el número de teléfono de esa persona que sí conoce lo que ustedes necesitan conocer. ¿Ya? También dice, en toda investigación con una base estadística rigurosa, se deben describir los métodos utilizados. Es decir, si yo no menciono qué he usado, ¿cómo yo voy a poder replicar ese trabajo, que es uno de los principios básicos de la ciencia, la replicabilidad, y cómo yo puedo justificar mis resultados si yo no estoy mencionando cómo los he obtenido? Entonces, forma parte de la ética, forma parte del rigor científico, el especificar paso a paso los procedimientos que se han seguido para obtener los resultados. Y esto también tiene que estar específicamente para la selección de la muestra. ¿Por qué para la selección de la muestra? Porque si yo no colecto la muestra de una forma adecuada, lo que voy a hacer es un pseudo muestreo, o voy a utilizar un muestreo por conveniencia que no es un representativo de la población en sí. Además, dice, es innegable la gran ventaja de contar con un especialista entre los investigadores de bioestadística, sobre todo cuando se ha contado con su participación desde el diseño de la investigación. Entonces, a ver, es como si ustedes quisieran, no sé, hacer cualquier cosa, hacer un brazalete de perlas, y tienen todas las perlas mezcladas, ¿ya? Lo que hace la bioestadística es los ordena y los clasifica por colores, por tamaños, por formas, y es más, te da un manual y te dice tal color combina con tal color y tal tamaño con tal otro tamaño. Entonces, él te da parámetros para que tu trabajo se arme como un rompecabezas y concluya en un proyecto que esté completamente integrado. Sin esta guía, lastimosamente, es como querer armar un rompecabezas con piezas de distintos puzzles y obviamente nada va a encastrar con nada, y cuando nosotros lo presentemos, pues nunca vamos a saber cuál era el cuadro que queríamos armar. ¿Ya? Más o menos esa sería la analogía que utilizamos. Entonces, esa sería la clase y la enseñanza del día de hoy. Es un ejemplo de cómo también mostrar un artículo científico. Tomen en cuenta que en la introducción no se utilizó más que una diapositiva donde se mencionó el objetivo, la metodología, y a partir de ahí nos hemos tomado la libertad de utilizar unas 4 o 5 diapositivas mostrando los estadísticos sin mucha letra, respetando las imágenes de los autores, y por último hemos capturado las conclusiones más resaltantes de los mismos gráficos que nosotros hemos mostrado. Entonces, doble enseñanza, primero el de mostrar la importancia de lo que es la bioestadística, pero también el de enseñarles a ustedes cómo tienen que presentar sus trabajos de investigación, porque ahí se denota muchísimo su conocimiento, no en la parte de introducción, porque lo van a defender en la conclusión, sino en la parte de los resultados y las conclusiones. Y con esto hemos terminado la sesión de hoy.